Buenas tardes a todos y a todas. Soy Isa Chao de Lugo y voy a moderar esta videoconferencia. Deciros que va a ser grabada. Si alguien no quiere que salga su imagen, con cerrar la cámara lo tiene solucionado. Voy a leer unas normas básicas para el buen desarrollo de esta reunión. No se permitirán faltas de respeto de ningún tipo. Si se produce algún tipo de descalificación o no se respeta el tema del día, se procederá a cerrar el micro a esa persona y si persiste podrá ser expulsada de la reunión. Una vez terminada la ponencia, iré dando la palabra por orden de petición, según vayáis levantando la mano en el botón situado en la parte inferior de la pantalla. Si no lo encontráis, podéis pedirla a través del chat. Cuando os nombre, aseguraros de tener el micro abierto. Dispondréis de 2 minutos y os avisaré cuando os queden 30 segundos. Debemos evitar las repeticiones e iremos directo al grano para intentar agilizar y dar opción a más intervenciones. Daré la palabra en primer lugar a todas aquellas personas que intervengan por vez primera y luego, en función del tiempo restante, daré paso a las segundas y así sucesivamente. Esperamos que todo transcurra de una forma correcta y provechosa para todos y todas. Empezamos dando la palabra al compañero Manuel Colinas, que es uno de los ponentes de esta tarde y al mismo tiempo nos presentará a la otra ponente. Adelante, Manuel. Buenas tardes, compañeras y compañeros. En estas videoconferencias, en este ciclo que hemos iniciado durante todo este mes de septiembre, de cara al 1 de octubre, que es el Día Internacional de las Personas de Edad Avanzada, pues hemos desarrollado una serie de temas que nos parecían que teníamos que recordar en relación con la dignidad de todas las personas y especialmente de las personas mayores que por alguna razón podemos estar discriminadas. Hemos hablado de residencias, de pensiones mínimas, una parte importante es la economía, las residencias, por supuesto, la sanidad. Y hoy vamos a hablar de un tema que también es un derecho que nos asiste a toda persona, a todas las personas, y que es el derecho a disponer de nuestra vida en el momento que queramos y para ser libres hasta el final. Ese es el derecho a morir dignamente. La conferencia inicialmente la vamos a exponer Olga Castrillo, compañera de la provincia de León, y yo mismo, los dos vamos a iniciar, pero aquí hay varias personas que que son afiliadas a la DMD y que por lo tanto podrán participar, o sea, podrán exponer y también podrán participar en todo momento para ampliar los conocimientos que podamos exponer aquí. Entonces, lo que quería, va a haber dos partes. Una parte que voy a exponer un poco la idea de la DMD, de la eutanasia, cómo está, de los derechos que nos asiste, y después Olga pues se va a extender más en el tema del testamento vital o el de disposiciones previas o instrucciones previas, mejor dicho. La eutanasia siempre estuvo presente en todos los pueblos y en todas las épocas. Siempre ha habido personas que han ayudado a morir a otras que estaban desahuciadas. Hay unos cuantos países que ya han legalizado esa práctica y que además nos demuestra con su experiencia que esto es posible y que se puede hacer con seguridad, respetando siempre, por supuesto, las voluntades de las personas que quieren morir. Por ejemplo, Holanda en el 2001, Bélgica en el 2002, Luxemburgo en el 2008, Canadá en 2016, pues tienen leyes de eutanasia en vigor. En Colombia, la eutanasia es un derecho constitucional desde 1998, aunque todavía pues, no se ha podido regular adecuadamente. En Suiza, la cooperación al suicidio no es delito mientras no existan motivos egoístas, así recoge el Código Penal. El suicidio asistido se lleva a cabo a través de asociaciones pro derecho a morir. Algunas también atienden a la ciudadanía de otros países. En Estados Unidos existe el derecho a un suicidio asistido cuando la supervivencia esperada es de 6 meses o menos. En Oregón, en Washington, Montana, Vermont, California, Colorado, Washington DC, Hawái, Nueva Jersey, Maine, Nuevo México. Los territorios australianos de Victoria en 2019 y Western Australia en 2020, así como Nueva Zelanda, en un referéndum que se hizo en el 2020, también han regulado la muerte asistida. En otros muchos países como Chile, Portugal, Francia o Irlanda hay iniciativas en marcha
para impulsar su despenalización. En España, el 25 de junio de este año, entró en vigor la Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia. La DMD, que es las siglas de Derecho a Morir Dignamente, ha luchado, y la asociación que ha luchado por este objetivo, que es la despenalización de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido para personas enfermas y sin posibilidades de recuperación, y que libremente desean liberarse de un sufrimiento que viven como intolerable y no desean prolongar. Recordamos, todas y todos recordamos a Ramón San Pedro en los años 90 y más recientemente a María José Carrasco. Su lucha y sus decisiones firmes conmovieron a toda España. Eutanasia, recordemos, es el nombre que significa buena muerte. Hasta que se aprobó esta ley, solo el suicidio que conocemos, el suicidio simple, era el permitido. Una muerte trágica y en soledad. La ley de la eutanasia llega después de varios intentos y proposiciones de ley en el Congreso que se estrellaron ante el muro de una derecha política que siempre quiere imponer por delante del bien ciudadano el fundamentalismo de sus creencias religiosas. Igual que pasó con el divorcio, con el aborto, matrimonio homosexual. En estos momentos, recordamos que hace una semana, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso del Partido Popular contra la ley de eutanasia. Y no le importa que el 87% de la ciudadanía española, y, según Metroscopia, o un 80 o 70 y tantos por ciento, según el CIS, esté a favor de la eutanasia, lo cual demuestra el apoyo transversal independientemente de ideologías o creencias religiosas. Ahora os voy a poner unas diapositivas. ¿Se ve? ¿Lo veis? No. No. Clica en compartir pantalla, como has hecho anteriormente. Ya, siempre se me olvida. Vamos a ver si esto... Te olvidas el botón verde. Sí. A ver. Un momentín. Compartir. Y ahora... Ahora sí. Ahí. ¿Se ve ahora? Sí. Ahora sí. Bueno, como veis, la Asociación Federal de Derecho a Morir Dignamente es una asociación sin ánimo de lucro fundada en el año 84 y registrada en el Ministerio de Interior con los siguientes fines: promover el derecho de toda persona a disponer con libertad de su cuerpo y de su vida y a elegir libre y legalmente el momento y los medios para finalizarla; defender de modo especial el derecho de los enfermos terminales e irreversibles a morir sin sufrimiento si este es su deseo expreso. Hemos luchado por la despenalización de la muerte asistida y queremos que puedas decidir tu final en libertad, que se respeten tus valores y que no tuvieras que recurrir ni al exilio ni a la clandestinidad, ni por supuesto al suicidio, como sabéis que ha ocurrido en Madrid recientemente, que una mujer que quería morir, pidió la eutanasia a su médica. En principio se cursó la petición. Finalmente esta médica se declaró objeto de conciencia total, que la mujer ya no podía resistir más y se ha suicidado. También hemos luchado por el testamento vital, los cuidados paliativos. Como sabemos, la muerte es una... Se oye mucho ruido por ahí. La muerte es una verdad incontestable. Todas y todos vamos a morir y queremos que ese tránsito sea tranquilo y voluntario, cuando la vida se convierte en un mal indeseable para la persona. Que el tránsito de la vida a la muerte sea rápida, apacible, indolora y junto a las personas que queremos. Es un derecho que hemos conquistado para ser más libres. Forma parte del derecho a la vida. Aquí tenemos
como ese derecho se ha conquistado durante muchos años, se ha estado peleando para que llegáramos a que se hiciera una ley de eutanasia, que se despenalizara la eutanasia que estaba castigada con penas de cárcel en el Código Penal. La eutanasia, como decía antes, significa buena muerte, muerte dulce, contrario a la distanasia, que es muerte con alto sufrimiento. Tiene que ser voluntaria, estudiada, consciente, decidida, expresada por quien está en situación de decidir o lo ha hecho previamente mediante un testamento vital. Ahora. Es imprescindible que haya petición previa. Forma parte del derecho a la vida. No es obligatorio vivir en cualquier circunstancia. El paciente terminal, enfermedad incurable, se pone fin al dolor y al sufrimiento y a facilitar una muerte rápida e indolora. El suicidio asistido es una forma de eutanasia, pero es cuando la persona realmente normalmente toma una bebida que es letal, pero lo hace o se pone una inyección y lo hace por su propia, pero siempre asistido normalmente por sanitarios, por personas de la sanidad que le proporcionan los medios para que se haga así. Fue el caso de Ramón Sampedro y María José Carrasco. O sea que es voluntario y lo mismo que la eutanasia debe ser expresado libre y consciente en un testamento vital. Y como os decía, tanto la eutanasia como el suicidio asistido han sido despenalizados en España por la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia desde el 25 de junio. La eutanasia activa y el suicidio asistido, según decía Luis Montes, dice, en ambos casos no se trata de dar la muerte, se trata de facilitar un tipo de muerte sin ninguna motivación egoísta. Es un acto de justicia, solidaridad y compasión o amor. Y lo de no prolongar la vida innecesariamente es una forma de permitir que la vida se extinga por no ejercer medidas de soporte y estimulación sanitarias, evitar la agonía de intenso sufrimiento. La sedación paliativa, la eutanasia y el suicidio asistido no son delito y debe ser asumida por el personal sanitario. Para que la sedación, los cuidados paliativos, la eutanasia y el suicidio asistido puedan darse de forma universal, hay que ampliar la red pública de asistencia domiciliaria, de unidades de cuidados paliativos, a cargo de la sanidad pública, no en clínicas privadas, concertadas o morideros. Todavía quedan muchas cosas por lograr, porque la ley de eutanasia, aunque es un primer paso muy importante, hemos de divulgar entre la ciudadanía, con un trabajo pedagógico, porque el derecho que no se conoce no se ejerce. El personal sanitario necesitará formación y creación de protocolos para ejercer la eutanasia, y aún quedan algunas lagunas como la excesiva burocracia, por ser una ley muy garantista y también es restrictiva, por cuanto no se admite a menores de edad que tengan capacidad natural de juicio y a las personas con trastorno mental. En España sabemos las causas de las muertes y el número de ellas, unas 400.000 al año, pero no sabemos cómo morimos. Decía Luis Montes que en este país morimos mal. Para que los cuidados paliativos, la sedación paliativa, la eutanasia y el suicidio asistido puedan darse de forma universal, hay que ampliar la red pública de atención domiciliaria, de red de residencia, de unidades de cuidados paliativos para que la mayoría de la gente no muera como ahora, el 70% en los hospitales de agudos, donde los propios protocolos son causa de elevado sufrimiento. Todo eso tiene que estar a cargo del sector público, como decía antes. Entonces voy a poner otras diapositivas. Bueno, la ley de eutanasia está basada, tiene una base jurídica que es en la Constitución española, donde el artículo 15 dice que todos y todas tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral sin que en ningún caso puedan ser sometidos o sometidas a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. El artículo 10.1 dice que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, etcétera, son fundamento del orden político y de la paz social. Y el artículo 16, que se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. En la Ley General de Sanidad del año 86
establece ya el derecho al tratamiento o a su continuación. Este derecho se regula posteriormente por la Ley de Autonomía del Paciente. O sea, se establece el derecho a rechazar el tratamiento o a su continuación. En la Ley de Autonomía del Paciente, en el año 2002, establece el derecho a la información sanitaria, derecho a la intimidad, derecho a la autonomía del paciente y la historia clínica. En el Código Penal, que es el que se ha despenalizado, decía que establece pena de prisión al que causare o cooperase activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro. La Ley Orgánica de la Regulación de la Eutanasia pone que lo primero es respetar la autonomía y voluntad de poner fin a la vida de quien está en una situación de padecimiento grave, crónico e imposibilitante, o de enfermedad grave e incurable padeciendo un sufrimiento insoportable. Hay dos conductas eutanásicas, como comentaba antes: la eutanasia activa, por medio del cual una persona, normalmente por una inyección letal, pues ocasiona la muerte de la persona que quiere morir. Y el suicidio asistido, que es la propia persona que quiere morir la que toma esa sustancia para conseguir la muerte. El procedimiento es primero una solicitud, normalmente es al médico de familia, se establece un proceso deliberativo con el médico o la médica responsable. El proceso deliberativo significa que se expone claramente cuál es la situación, los cuidados paliativos que se pueden dar, y si la persona que quiere morir decide que no, que de todas formas, tal y como está, lo ha pensado, se ha expuesto por parte de él o la médica, pues que no, que quiere seguir queriendo morir, se hace una segunda solicitud, se consulta a otra médico o médica que es un médica consultor, consultora. Eso pasaría a una comisión de garantías y evaluación. En cada comunidad autónoma va a haber una comisión de garantías, o que a lo mejor ya se han creado, de garantías y evaluación. Y un profesional médico y jurista son los que van a estudiar este caso, ¿no? Después hay una resolución definitiva y se comunica al médico o la médica responsable. Como decía, existe una comisión de garantías y evaluación en cada una de las comunidades autónomas. La prestación de ayuda para morir estará incluida en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud. Los servicios públicos de salud aplicarán las medidas precisas para garantizar el derecho a la prestación de ayuda para morir. La prestación no puede ser menoscabada por el ejercicio de la objeción de conciencia o por el lugar donde se realice. Eso es importante, porque hemos visto que la objeción de conciencia a veces pues, termina que no se pueda cumplir este derecho. Y el testamento vital es la mejor forma de protegerse que se cumplan nuestros deseos a la muerte. Evita que en momentos de dolor y muerte previsible las personas cercanas tengan que tomar decisiones. La posible objeción de conciencia de personal sanitario no puede cambiar la voluntad de los y las pacientes. Es denunciable y los servicios de sanidad han de garantizar su sustitución. Los derechos que no se conocen no se ejercen y los derechos que no se reclaman se pierden. Y bueno, pues una vez visto esto, el tema del testamento vital de instrucciones previas, pues será la compañera Olga Castrillo la que siga con la ponencia. Olga, activa el micro. Voy. Ya está. Hola, buenas tardes. Ciertamente los derechos que no se ejercen o que no se reclaman se acaban perdiendo, porque siempre ha habido que luchar mucho por ellos y por lo tanto somos conscientes de que siempre hay intereses que se oponen. Por eso es importante, incluso ahora que lo que está discutiéndose es la ley de eutanasia, volvamos al testamento vital, porque el testamento vital, a pesar de ser ya regulado por la Ley de la Autonomía del Paciente en 2002, no ha sido debidamente difundido por las administraciones que podrían o deberían hacerlo, o por lo menos no en todos los sitios, con lo cual el número de testamentos vitales
o de instrucciones previas o de voluntades previas, que en las distintas comunidades tienen distintos nombres, pero vamos a referirnos al testamento vital, pues han sido muchas menos las personas de las que seguro podrían tener interés en hacerlo si estuvieran debidamente informadas. El testamento vital fue regulado ya en esa ley porque era la ley de autonomía del paciente, regulaba, instituía el derecho de toda persona paciente a oponerse, a negarse a un tratamiento o a varios tratamientos, aunque le fueran recomendados, debidamente, una vez que había recibido la debida información, que es obligatoria en toda intervención médica, pruebas que tengan cierta entidad, que es lo que se llama el consentimiento informado, que se supone que firmamos después de haber sido debidamente informadas e informados en un lenguaje claro que podamos entender según nuestro nivel de instrucción, y que habitualmente o con frecuencia no ocurre, porque lo firmamos deprisa y corriendo, porque nos dicen que lo firmemos, y a veces sin haber tenido tiempo de leerlo o de comprenderlo bien. Como el consentimiento informado solo lo puede firmar, lógicamente, una persona que esté con una capacidad cognitiva normal, aceptable, con autonomía personal, con capacidad de decisión, sin desorientación espacial ni temporal ni pérdida de memoria significativa, resulta que para los tratamientos, para oponerse o consentir los tratamientos que habitualmente la mayoría de personas sufren o tienen como opción en la última etapa de su vida, que puede ser muy prolongada, en enfermedades degenerativas, en estados de coma prolongados o en deterioros cognitivos que se pueden prolongar durante muchos años. En esas condiciones nadie puede firmar un consentimiento, porque lógicamente no tiene capacidad para hacerlo. En ese caso, solo lo único que tiene validez para expresar la voluntad de esa persona mientras se consideraba tal persona y que vivía con las capacidades habituales de su vida y con sus valores, solo puede salvaguardarse si previamente ha hecho un testamento vital. Esa es la suma importancia del testamento vital. Porque no solo las personas ancianas y las personas mayores y las pensionistas y los pensionistas es algo que nos interesa, es que toda persona puede verse por accidente o por una enfermedad que se desarrolla rápidamente en su juventud o en su madurez, en una situación en que no pueda expresar su voluntad, o bien por deterioro cognitivo, por no tener un grado de conciencia necesario para ello, o bien porque no puede hablar y no puede escribir. En ese caso, su voluntad y sus deseos no son conocidos. Si previamente no lo ha dejado escrito de una forma que pueda hacerse valer no solo ante familiares y que puedan oponerse, sino ante todo el personal sanitario, no tiene ninguna garantía de lo que haya estado defendiendo en vida, incluso hablando de ello, no tiene ninguna garantía de que eso se vaya a cumplir. Por eso el testamento vital no es un pensamiento próximo a la muerte, ni bueno, es que parece hay personas que lo relacionan y dicen, no, es que eso mejor no hablar, eso me queda lejos. Pues no, no queda lejos. Y cuando se acerca el momento, probablemente no puedas hacerlo, porque no estés ya en condiciones de firmar un testamento, tus voluntades, ni de dar un consentimiento con plena capacidad. Por lo tanto, de ahí viene la importancia del testamento vital, reconocida, ya os digo, en la ley del paciente. De hecho, la ley de autonomía del paciente establece ya el registro estatal de testamentos vitales, aunque las comunidades autónomas tengan las competencias en sanidad y tengan registros propios. Pero hay un registro estatal y también considera que el personal sanitario debe acceder a ese dato, al dato de si la persona paciente que en ese momento no puede expresar su voluntad tiene o no escrito previamente y debidamente confeccionado, autorizado y registrado o no, pero con copias accesibles, si ha expresado su voluntad para renunciar a determinados tratamientos, y ahora que existe la ley de eutanasia, para decir
que quiere que se le aplique la eutanasia en las condiciones que prevé la ley. Cuando hacíamos el testamento vital desde hace, pues cuando empezamos a hacerlo, por ejemplo aquí, yo qué sé, para 15 años a lo mejor o así, ¿no? La DMD luchaba por la ley de eutanasia, pero estábamos lejos de conseguirla, como se ha visto. Entonces, en los testamentos vitales habitualmente poníamos el modelo, ha cambiado de entonces a ahora el modelo de la DMD y supongo que el modelo de las administraciones sanitarias de las distintas comunidades. Antes se centraba sobre todo en decir qué tratamientos no querías si tú no estabas en la posibilidad de decir que te negabas a ello, fuera la sonda nasogástrica, la alimentación forzada, los antibióticos, fuera lo que fuera, ¿no? Se limitaba a eso y como mucho podías añadir que en el caso de que se legalizara la eutanasia, querías que se te aplicaran esas circunstancias. Ahora la situación ha cambiado, porque lo que puedes pedir en principio, y así el modelo de la DMD ha cambiado en ese sentido, es que se te aplique la eutanasia en esas condiciones que decimos de deterioro cognitivo, físico, etc. Y que mientras se aplica y no, porque el proceso administrativo mínimo son 30, 40 días desde la primera solicitud, pero puede prolongarse o puede que tengas que acudir a una decisión administrativa, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, en fin, aparte de una especie de juzgado, ¿no? Si se han ido negando todas tus solicitudes a lo largo de todo el proceso que ya explicó Manuel. Y mientras tanto, tú lo que puedes pedir es lo que se pedía ya antes en los testamentos vitales, la mayoría de la gente que lo hacía, que no te aplicaran, que no prolongaran artificialmente tu vida. Pero claro, aún no prolongando artificialmente tu vida, puede que dure más de lo que deseas, cuando ya consideras que eso no es la vida tuya, que ya no eres tú ni lo que quieres para ti ni para nadie, ¿no? Por lo tanto, en el testamento vital lo que se hace es precisamente especificar todas estas cosas en un documento que es muy sencillo, porque el que propone la DMD no es más que un folio, o sea que no es nada complicado. Y ahora voy a entrar en cómo se puede hacer el testamento vital. Hay 3 vías para hacer el testamento vital. La primera es, en cada comunidad autónoma tienen distintos puntos para hacerla, pero suelen ser las gerencias de salud o las áreas de salud. A veces hay una por provincia, pero a veces hay más de una, como en León, que hay en Ponferrada. Y hay que pedir una cita previa. Los teléfonos y las direcciones de los lugares donde se puede pedir cita para hacer el testamento vital están todos en la página de la DMD. Podéis buscar simplemente poniendo en el buscador DMD. Y en la página que despliega, uno de los primeros puntos es el testamento vital. Y ahí da todas las direcciones de todas las provincias, de las áreas de salud o gerencias de salud, donde previamente se puede pedir una cita por teléfono y cuando llaman otra vez para decirte que tiene la cita a tal hora y tal día, te recibe una funcionaria o funcionario, bueno, hasta ahora han sido funcionarias, pueden ser fedatarias de lo que tú vas a expresar y que lo habitual es que te propongan, que te lean despacio y con tiempo, con cuidado, lo que dice el testamento, el protocolo de su propia comunidad. Son todos parecidos, pero no siempre iguales. Todos deben de responder a los requisitos de la ley que regula el testamento vital, pero no lo hacen siempre de la misma forma. Aunque la funcionaria o funcionario tenga un protocolo al que va a ajustar más o menos lo que cada persona que va le proponga, toda persona puede llevar confeccionado su propio testamento vital, que no va a ser el que van a tramitar, pero lo puede llevar confeccionado para decir eso que usted me dice quiero que lo elimine y a cambio quiero que ponga esto que yo le digo. Como no es una cosa fácil ni que se nos ocurre de momento, conviene llevarlo preparado previamente. Y para eso ayuda mucho, claro, es lo que nosotros desde la DMD ofrecemos, es que en la página de DMD se descarga el documento del testamento vital actual de la DMD. Y ese lo puede poner Manuel, lo tiene ahí, y lo puedo mirar yo, que no sé dónde lo tengo, lo encontraré.
Un momento, ¿eh? Bueno, el testamento vital, si lo tiene Manuel en la pantalla, porque es que yo lo tengo, pero ahora mismo no lo localizo. El texto de la DMD, ¿eh? Me estoy refiriendo. Yo he puesto el enlace de la página de DMD, lo puse yo en el chat ahora mismo. Vale. Pues yo sigo sin tenerlo. Es el problema. Y si lo pongo. ¿No hay forma de que lo vea en la pantalla? ¿No puedo verlo en la pantalla? ¿Qué quieres ver? ¿El testamento vital? El de la DMD, exacto. Vamos a ver. Gracias, gracias. Bien. Ya está en pantalla. Ah, vale. Es muy importante porque es algo que hay que pensar y cada persona lo debe de pensar por sí misma, porque es un acto absolutamente personal y de responsabilidad personal. Nadie debe estar influida, informada sí, pero influida por otras personas no. Entonces sería bueno que lo pudiéramos leer. En plenitud de mis facultades, por lo tanto hay que hacerlo antes de que piensas que ay, ahora me toca porque me encuentro ya mal o se me va la cabeza, ya no vas a poder hacerlo, hay que hacerlo antes. En plenitud de mis facultades, actuando libremente. Eso es muy importante. Hasta ahora, por lo que yo sé, cuando se va a hacer el testamento vital, a presentarlo delante de una funcionaria o funcionario, tiene que entrar la persona sola, para que no haya la misma mínima posibilidad de coacción de familiar acompañando que sea de buena fe. Y tras una adecuada reflexión declaro que si en el futuro mi salud se deteriora de forma irreversible hasta el punto de perder el uso de mis facultades para solicitar la eutanasia y prestar mi conformidad sobre los cuidados y el tratamiento que deseo recibir, el mayor beneficio para mí es finalizar mi vida cuanto antes, de acuerdo con las siguientes instrucciones previas, voluntades anticipadas o testamento vital. Por supuesto, quien no quiera la eutanasia no tiene por qué poner la referencia a la eutanasia. Puede poner simplemente la conformidad con los cuidados si es que quiere que haya cuidados que le hagan y tratamientos que no le hagan. Cada persona puede eliminar o ampliar en este sentido lo que desea para sí misma, ¿no? Solicito que se ponga fin a mi vida, quien desee la eutanasia, cuanto antes mediante eutanasia. Considero un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable, incompatible con mi dignidad personal, el que algunos padecimientos graves, crónicos e imposibilitantes, como las enfermedades neurodegenerativas, demencia tipo Alzheimer o cualquier otra, provoquen tal deterioro de mi personalidad y mis facultades mentales que sea incapaz de tener conciencia de mi propia enfermedad y mi esquema de valores. Por ello, aunque no lo exprese, no lo recuerde o a juicio de otras personas no muestre signos externos de sufrimiento, en el momento en que no pueda valerme por mí misma o mí mismo, no reconozca a mis familiares o allegados o me encuentre en una situación clínica equiparable a una demencia moderada, aquí pone unas siglas que luego os diré lo que es, deseo que se respete mi voluntad de finalizar mi vida cuanto antes mediante eutanasia. Las siglas a que me refiero, a la que pone aquí GDS 5, son de unos baremos para decidir cuál es la capacidad cognitiva de alguien para tomar decisiones fundamentadas sobre sí mismo respecto a la muerte. Y hay una escala, que es a la que se hace referencia y que está reconocida por organismos que tienen que reconocer estas cosas, una escala en la que dice en qué consiste ese nivel 5. Ese nivel 5, bueno, está en algún sitio, se puede encontrar fácilmente, pero no lo encuentro yo ahora por aquí en la mesa, pero es más o menos que tu incapacidad cognitiva haga que tengas una memoria frágil, casi siempre relacionada solo con recuerdos que están establecidos de forma muy fuerte, por eso se recuerda más lo de la infancia probablemente, pero no los demás, que tengas una autonomía limitada, limitada incluso para las cuestiones básicas de la vida, ¿no? Del propio mantenimiento. Bueno, cosas de este tipo. Entonces, en ese caso, que se barema de acuerdo con esa escala en el nivel 5, tú puedes pedir que si estás en esa situación,
en que tú misma no puedes ya recordar los propios valores que has mantenido a lo largo de toda tu vida, o reconocerte a ti misma, reconocer a seres allegados, o pierdes autonomía y tienes una dependencia que te hace pensar que la vida así para ti no es vida, que en ese momento consideren que tú solicitas lo que aquí se pone, o bien la eutanasia, o bien negarte a tratamientos y demás. Eso es muy importante porque, claro, en una persona que está con cierta debilidad cognitiva es muy fácil influirla. Yo he oído incluso en algún hospital ahora mismo decirle a alguien que está en una enfermedad terminal, sin solución, con una vida de una calidad muy baja, pero todavía capaz de expresarse, preguntarle, ¿pero tú quieres curarte? Lógicamente la persona va a decir que sí, pero en una condición en que no se va a curar, pero sabiendo que no tiene la capacidad de reacción que le impediría decir, oiga, usted me está planteando algo que no es viable, no es eso lo que me tiene que preguntar, ni lo que yo quiero responder, ¿no? Entonces, para que no se den esas situaciones, hay que establecerlo en el documento, porque si no, pueden decidir, si hay personal por sus creencias o por mala fe, que es mejor que no te niegues a tratamientos o que no te hagan la eutanasia, pueden decidir que tú estás con plena capacidad de decisión y que a través de influencia o de preguntas falaces te hagan decir lo que tú no dirías nunca si de verdad estuvieras en plena capacidad de decisión. Por eso hay que hacerlo constar y por eso el punto 2 del testamento vital de la DMD que tenéis delante. Y luego aquí viene recogido lo que antes era el cuerpo fundamental de los testamentos, antes de la eutanasia, antes de la legalización de la eutanasia. Durante el plazo de tiempo que requiera la gestión de mi solicitud de eutanasia, que ya os digo que nunca mínimo de 30 a 40 días, o en el caso de que fuera denegada, rechazo toda medida de soporte vital, tratamiento, intervención o procedimiento que contribuya a mantenerme con vida. Antibióticos, nutrición o hidratación con fluidos, sonda nasogástrica o gastrotomía, marcapasos o desfibrilador, etc. Igualmente solicito que se alivie mi sufrimiento con todos los medios disponibles y si me encuentro en una situación avanzada o terminal, deseo morir dormida con una sedación paliativa profunda mantenida hasta mi fallecimiento. En el caso de que existieran dudas sobre la irreversibilidad de mi situación de incapacidad de hecho para decidir, quiero dejar claro que tal posibilidad no modifica mi decisión firme de no soportar una vida en la que dependa de otras personas para las actividades de la vida diaria. Aquí en este punto, como en todos los demás, cada persona debe poner lo que quiere. Puede no estar de acuerdo con todo lo que aquí está escrito o añadir más cosas, siempre que no estén fuera de la ley. Puede añadirlo, por eso es algo que hay que meditar. Conviene tener una guía y esta lleva la DMD tantos años estudiándola que a nuestro modo de ver puede ser lo mejor, pero cada persona tiene que decidir y llevarlo a la cita donde le van a hacer el testamento vital y van a ser fedatarias de que lo ha hecho. Si alguna persona profesional sanitaria se declara objetora de conciencia con respecto a alguna de estas instrucciones, solicito que sea sustituida por otra profesional garantizando mi derecho a decidir con libertad sobre mi vida y mi muerte. Eso no sería necesario si de verdad hubiera una regulación correcta de la objeción de conciencia, puesto que si la ley da ese derecho a la ciudadanía, no hace falta que tú lo pongas. Pero por si acaso, como eso va a ser un caballo de batalla, lo está siendo ya tremendo, más vale ponerlo. Después viene la designación de representantes, que es opcional. La designación de representantes es opcional, pueden ser hasta 2, pero consideramos fundamental. ¿Por qué? Porque en Castilla y León, por lo menos, hablando con médicas de atención primaria, en pueblos, dicen que sí, ciertamente pueden acceder a ver si la persona paciente en ese momento tiene testamento vital o no, pero tienen que acceder con una clara intención de hacerlo porque no es algo que les venga muy marcado de una forma notoria, lo que quiere decir que alguien por negligencia o alguien porque ciertamente en el apuro no lo consulta, no es algo que tengan muy marcado. Entonces conviene tener a representantes
porque es la forma, representantes que son personas de confianza, a ser posible más jóvenes, simplemente porque es más probable que estén vivos y en pleno conocimiento mientras nosotros no lo estemos, y que hagan valer nuestro testamento vital ante el personal sanitario si acaso hay alguien que no quiere hacerlo valer, o no se han molestado o no se han preocupado de investigar si tienes o no testamento vital. De los datos de las personas representantes pueden ser cualquier persona, puede ser más joven, y conviene que a la cita se lleven los datos de esas personas para que les localicen, simplemente. Esa es una forma de hacer. Bueno, después el testamento vital, como siempre, se registra. Si se hace en una gerencia de salud o en un área de salud, que es de lo que estamos hablando hasta ahora, en el mismo edificio hay un registro siempre. Entonces es muy fácil bajar, registrarlo, quedarse con una copia registrada. Después notificarán que el registro ha llegado al registro estatal, y esa copia registrada debe darse a la persona o personas representantes, a la médica o el médico de familia o de atención primaria, a todo cuanto se quiera para asegurar cuanto más mejor, que va a haber seguridad de que si a ti te pasa algo van a consultar tu testamento vital. Pero hay otras dos formas de hacerlo. Una de ellas es, si no quieres ir o no puedes o lo que sea a las gerencias, a moverte a donde sea, puedes hacerlo ante testigos. Son necesarios 3 personas testigas, 3, y de ellas 2 no pueden ser ni familiares ni tener relaciones económicas y patrimoniales con la persona que hace el testamento vital, por razones obvias, para que no se pueda dar una influencia por intereses económicos o del tipo que sea. De 3, 2 no pueden tener relación familiar ni patrimonial. En ese caso sí que hay que llevar la documentación de las 3 personas testigas en el caso de que se registre, pero no es obligatorio el registro, es recomendable, pero obligatorio no. Entonces se puede hacer con 3 personas testigas en tu casa o en el hospital o donde consideres oportuno. Y la tercera forma es hacerlo en una notaría. En una notaría hay que tener en cuenta 2 cosas. Una, que lo pagas, pero eso puede no importarte. Y la otra, que debes de llevar también muy claro tu escrito y tus condiciones, porque hemos conocido notarías, yo personalmente he estado en notarías, en que sacan un documento que tienen allí que puede en absoluto coincidir con lo que tú pretendes. Entonces hay que tener ese cuidado. Esas son, en cualquier caso, conviene registrarlo, conviene entregarlo a la médica o médico de familia o en el hospital donde se esté, conviene tener personas responsables. Esas son lo que se refiere a la confección del testamento vital. ¿El testamento vital es definitivo? Pues lo es mientras no lo revoques, porque siempre tienes la posibilidad, por el mismo mecanismo u otro, de corregirlo, de cambiarlo, igual que un testamento no vital. Un testamento de herencias también se puede cambiar, un testamento vital igualmente. De hecho, seguro que gran parte de quienes lo hicimos hace 15 años lo vamos a cambiar ahora que está la ley de eutanasia, para que el formulario sea el que nos parece más adecuado actualmente. ¿Es obligatorio? Pues evidentemente no. No es obligatorio. O sea que la gente que se opone porque, bueno, pues se opone porque hay gente que se opone absolutamente a todo lo que es un derecho universal, ¿no? O un privilegio para los que más pueden, porque nadie obliga a hacer el testamento vital igual que a nadie obliga a pedir la eutanasia. Por lo tanto, es un derecho, pero no un deber, y se supone que cuenta con la libertad de opción de todo ciudadano y ciudadana. Y si me queda algún tiempo, quería decir algo sobre la objeción de conciencia. ¿Me queda tiempo, Chao? Sí, Isa, chao. Perdona, es que memorizo muy mal. Tu carta es memorizada, pero el nombre no siempre. Pues vamos a ver. Y aquí, perdonadme, pero no me queda más remedio que hacer varias referencias a la objeción de conciencia a la ley del aborto. Porque
la objeción de conciencia solo ha sido contemplado en la legislación española en 3 casos hasta ahora. Una, la objeción al servicio militar obligatorio. ¿Recordáis la mili? La recordamos, ¿verdad? Pues hubo un momento en que después de que fueron encarcelados y todo esto, montones de objetores de conciencia, se reconoció la objeción de conciencia, que era individual, respecto a un servicio individual, que sería por beneficio supuesto de la patria, pero no colisionaba con derechos de ninguna otra persona. Y fue derogada cuando el servicio militar obligatorio dejó de existir. Entonces, esa ya no existe. La segunda vez solo fue con la ley del aborto, y por eso no queda más remedio que hacer referencia de ello y aprender de la experiencia que venimos arrastrando. En la ley del aborto sí se especificaba que podía darse la objeción de conciencia, pero que el servicio y la asistencia debía de ser cubierto por la sanidad pública sin detrimento para la paciente, en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? En ese momento la ley no recogía, a cambio de lo que ha hecho la de eutanasia, que fuera necesario que se registraran el personal sanitario objetor de conciencia, que se registrara en un registro establecido previamente. En la ley del aborto no había registro, no se proponía. A pesar de eso, pues se objetaba mucho a la ley, y en Castilla y León, en toda la comunidad de Castilla y León y en varias comunidades más de España, no se ha realizado ningún aborto legal desde la ley del derecho al aborto hasta ahora en la sanidad pública. Ninguno. ¿Por qué? Porque todo el personal sanitario momento, creo que tengo apagada la cámara. En cuyas funciones y para lo que están trabajando, evidentemente, en cuyas funciones está incluida la del realizar los abortos, todo el personal sanitario, o el suficiente como para que ningún equipo completo pueda realizarlo, de anestesista, enfermería, velador, cirujano o cirujana, o obstetra o lo que sea, todos son objetores. No se ha realizado ningún aborto legal de la sanidad pública en la Comunidad de Castilla y León y en muchas más de España. Cuando lo planteamos desde la plataforma de la sanidad pública hace una semana o dos, en una entrevista de radio en León, un médico que defendía la postura de la objeción, claro, cuando se decía que qué cosa tan extraña que todo el personal sanitario ginecológico o que tenía que tener esas funciones en Castilla y León fuera objetor, ¿no? Mientras que la privada no. Entonces él decía que no era nada, mientras que en otras comunidades, por ejemplo en Cataluña, y en otras sí se habían realizado, por lo menos algunos o unos cuantos, abortos legales en los centros sanitarios de la sanidad pública. La explicación que dio él es que éramos distintos. Somos distintos la gente de Castilla y León que la gente catalana. Aquí, no es verdad, puede objetar toda la gente, claro. Eso es muy sospechoso. ¿Cuál es la sospecha que nos puede llevar a que en la práctica la ley de eutanasia se encuentre con el mismo escollo? Pues que en los departamentos y equipos sanitarios prime el catequismo, dicho así en plata. Es decir, que el personal adscrito a esos departamentos o coordinado además se vea presionado sin necesidad de que sea explícita la presión, hay muchas formas de presionar, por el jefe de servicio o por el jefe de departamento o por el coordinador de equipo o por lo que sea. De forma que si la persona que tiene la máxima autoridad en ese sentido decide que objeta por su libertad de objeción, el resto van a objetar o por lo menos no van a luchar contra ello. Consecuencia, las mujeres van a abortar y los demás iremos a la eutanasia a las clínicas privadas que concierten con la sanidad pública.
que en el caso del aborto solo una en toda la comunidad de Castilla y León, ¿eh? Unas veces Salamanca y otras veces Valladolid, lo que les interesa económicamente. Y nos vamos allí. Es decir, la sanidad pública condena a las usuarias y los usuarios que piden un servicio legal democráticamente establecido en este país, les castiga expulsándoles de la sanidad pública, haciéndoles trasladarse y además con la sensación de que no será muy moral o muy adecuado lo que pides cuando la sanidad pública te expulsa. Hay una cuestión física y de daño y hay una cuestión moral de daño también. Pero claro, es una forma, si no somos capaces de resolver una planificación de plantilla desde la gerencia, desde los departamentos, si no somos capaces de exigir que no puede haber ningún jefe de departamento, ningún jefe de nada en un puesto de trabajo que sea objetor aparte de las funciones que le corresponden, porque eso va a influir en el resto de personal. Si no somos capaces de nada de eso, pues externalizamos el asunto, con lo cual matamos varios pájaros de un tiro. Damos dinero a la privada y culpabilizamos a la persona. Eso aprendamos de lo que ha pasado con el aborto y lo que está pasando para que lo apliquemos a la eutanasia. Es verdad que en la ley de eutanasia incluyen el que tiene que haber un registro de objetores, pero la ley del aborto ya decía que tenían que objetar previamente y por escrito, cosa que no sabemos si hacen o no. No sabemos si hacen o no. A lo mejor al ir a firmar el contrato de trabajo ya te lo hacen poner, no lo sabemos. Pero en el registro es lo que se está peleando ahora mismo. Ahora mismo. Se está peleando el si tienen que registrarse o no. Porque hay las dos opiniones contrastadas son no pueden registrarse porque es un derecho fundamental la objeción de conciencia. Y no es una cuestión de intimidad y un derecho a no hacer público tus ideologías y tus opciones morales. Claro, el paciente y la paciente se va a tener que hacerlo público, por supuesto, pero el personal sanitario no, en otra Constitución, parece ser. Pero aparte de eso, en la Constitución no se protege como derecho fundamental la objeción de conciencia, se protege la libertad de conciencia. Y la libertad de conciencia es que tú puedes tener tus ideas, puedes hablar de ellas, puedes expresarlas y puedes compartirlas. En ningún momento quiere decir que puedan eximirte de hacer las tareas que competen a tu trabajo. Entonces, la propuesta es que, para empezar, no se hable de objeción de conciencia, sino de exención, solicitud de exención de tareas por mi conciencia. En cualquier caso, las gerencias o quien corresponda tienen que resolver el asunto y tienen que tener una plantilla que asegure que haya personal que no objete a la eutanasia. Que lo aseguren como sea. Porque lo que no puede ser es que las mujeres que tienen que abortar o que quieren y las personas que ya se encuentran en esa dificultad tremenda de dar el paso hacia la muerte y sus familiares, vean obstaculizado todo esto y se tengan que mover y, sin embargo, quienes objetan se queden en su sitio, en su puesto de trabajo, cuando el trabajo incluye esas funciones. Bueno, pues eso es lo que me parecía que deberíamos considerar para que sepamos por dónde está yendo el asunto. Que a veces en este país las leyes, tenemos muchas leyes buenas, pero siempre dejan flecos sin resolver. Siempre dejan el rincón de escape. A ver si se anima a levantar la mano la gente que quiere intervenir. Carmen Castillo. Abre el micro, por favor. Ahora. Ahora sí. Después de oír a Olga, que casualmente es mi hermana, pues a mí, yo quería añadir algo a lo de las personas representantes que no es obligatorio, pero que es aconsejabilísimo nombrar. Y es algo que yo creo que no ha quedado, bueno, que no se ha dicho del todo, y es esa necesidad de que sea una persona que conozca tus creencias o tus valores, tus convicciones,
y a la vez que tengas mucha confianza y que tenga fuerza para defenderlo después, porque va a ser la única persona interlocutora del personal sanitario. La gente piensa que todavía, aunque existan estos derechos, que mucha gente cree que van a consultar a su familia, o gente que tiene miedo también a que alguna parte de la familia que no esté de acuerdo con ella, que van a poder influir. No, puedes nombrar a una hija, a un hijo, si tienes confianza y crees que te van a defender, o puedes nombrar al frutero de la esquina o a la frutera. El caso es que a quien nombres, siempre conviene nombrar a más de una persona, pero diciendo cuál va a ser, porque solo va a ser una la de que defienda tus voluntades. Entonces, otra creencia que hay es a gente que, bueno, o hay gente que lo piensa, ¿no? Que en muchos casos, bueno, yo voy a nombrar a mis hijos porque tengo toda la confianza en que me van a hacer caso. Pues depende. Depende, porque el último caso que ha estado cerca de mí quería nombrar a la hija y a los dos hijos, sabiendo que uno de ellos ideológicamente no coincidía, pero claro, no lo iba a hacer el feo. Ahí le aconsejamos que no era hacer el feo, sino que es ayudar a las personas de la familia que consideran que tienen que intervenir, es ayudarle para no comprometerle ideológicamente, para que no se encuentre en una situación difícil. Incluso en el caso de que vaya a responder a tu confianza y a defender, pero claro, si tiene que defender algo contra lo que está, es innecesario, es mejor que nombres a una persona, a los otros dos hijos, explicándoselo a los tres, o a la persona amiga o quien sea que no le comprometa, que es una forma de garantizar que cumpla tus voluntades y que te las defienda ante cualquier problema que surja. Gracias. Carmen. Ana María. Yo solo quiero preguntar si el testamento vital lo hagas en la comunidad que lo hagas, sirve aunque mueras en otra comunidad diferente, o es específico y concreto de cada comunidad, porque antes no era específico. Gracias. ¿Quién contesta? Sirve en todas las comunidades. Otra cosa es que tengan el acceso directo, que deberían, pero no estoy segura de que se tenga en todos los sitios. Eso es otra cosa que hay que controlar, que tengan el acceso directo a los testamentos vitales registrados de otra comunidad. Deberían tenerlo, pero no está claro que en todas las comunidades esté funcionando bien. Juanín. Hola. A ver. Perdón, muy interesante esto. Con respecto a la objeción de conciencia, que lo habéis citado, que ha desaparecido porque estaba vinculado al servicio militar mientras existía. Luego habéis hablado de la ley del aborto y la objeción de conciencia, que yo creo que no va a parejas, creo que era anterior, por lo menos en la del 2010, que yo sepa, ¿no? Pero luego hay una objeción que yo creo que nunca van a legislar sobre ella, pero creo que deberían hacerlo, que es la objeción fiscal. Pero vamos a dejar esa a un lado y vamos a ceñirnos a la objeción esta con respecto a la ley del aborto. En Euskadi se han hecho interrupciones voluntarias del embarazo dentro de lo que es lo legal, en el ámbito de lo público, no en todos los sitios. Pero hay una comunidad que ha destacado siempre de manera muy notable por su retorcida concepción y la influencia tremenda de la Iglesia, que fue Navarra. En Navarra no solamente no se hacía el aborto en ningún centro público, sino que no había ninguno privado que lo hiciera. Por lo tanto, 600 o 700 mujeres, antes del 2011, tenían que ir fuera, a otras comunidades. Euskadi, o La Rioja, en fin. Hasta que hubo un ginecólogo, José Gurrea, un hombre muy peculiar, siempre muy de estos, aquí tenía la clínica Euskalduna en Bilbao, y ahí hacía abortos. Yo me acuerdo que pensé, si algún día alguien abre una en Navarra, tiene que ser este, porque
En fin, los tiene ahí. Los tiene ahí. Un personaje, ¿eh? Y efectivamente abrió la clínica Ansoain. Doy estos datos porque luego si alguien quiere entrar, pues entra, mira y ve, ¿no? Y bueno, aquello fue todo un revuelo. Porque obviamente ya no había, es decir, era ahí donde había que mandar, no, Euskadi. Y él ponía, además, ponía 400 euros en función de, en fin, la dificultad que tuviera, lo que tal, ¿no? Y lo iba contando ahí con un desparpajo y una cosa que no veas tú. Lo pasó mal. Pero bueno, a lo que voy. Esto surge ahora, pero ya viene de hace tiempo, ¿eh? Aquí, aparte del 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, el 1 de mayo, etcétera, etcétera, yo creo que aquí no ha habido un trabajo, al menos sindical, en el ámbito concreto. No lo ha habido a la hora de presionar. Por ejemplo, yo he trabajado en un hospital en Bilbao y recuerdo que cuando con estas historias que había decía, bueno, vamos a ver, mañana tenemos aquí contratado a un médico, un enfermero, una enfermera, tiene que hacer una transfusión de sangre y es testigo de Jehová. Y tendrá que objetar, probablemente. Se le echa. Porque claro, yo diría, perdona, para trabajar en lo público, para atender en lo público a la sociedad, aquí lo de objetar vamos a tener que revisarlo. Yo creo, es mi opinión, vamos a tener que revisarlo. Un militar atiende en lo público. Coño, qué cobardica es, joder, si tiene que ir a tirar ahí una balita hasta aquella esquina. Fuera, no sirve. A ver, yo no quiero ridiculizar, pero me parece importante porque se abusa en exceso. Se abusa en exceso porque luego resulta que te encuentras con gente que objeta, pero lo hace en la privada, él mismo. Ahora ya se cuidan más, ¿eh? Ahora ya se cuidan más. Pero claro, hemos convivido con eso. No ha habido una campaña específica para presionar. Y en cambio estamos tolerando que quien va a interrumpir voluntariamente el embarazo y encima dentro de lo legal, se encuentre con 4 o 5 personas al lado coaccionándolas con un cartel, yo rezo por ti y por tu bebé. No, yo solamente digo y termino, os agradezco mucho porque me ha hecho recordar cosas. Creo de verdad que habría que hacer una campaña potente, como mínimo con los sindicatos, en los centros de trabajo. No digo tener un listado de la gente y nosotros presionarles, a los que objetan. No. Pero ese debate ideológico, ese debate teórico lo tenemos que hacer. Lo tenemos que recuperar. Creo que no se ha llegado a hacer del todo. Perdón, igual me he extendido. Sí, Manuel. yo quería contestar a lo que has puesto antes, Ana María, y es lo siguiente. Vamos a ver, hay un registro de cada comunidad autónoma, pero también hay registro estatal. Es decir, que todos los testamentos vitales van a un registro autonómico y también van a un sitio común, a un registro estatal, donde está todo. Aquí lo importante es lo que decía antes también Carmen Castrillo, decía que es muy importante el tema de representantes, porque si yo he hecho el testamento vital, que quiero la eutanasia en determinadas circunstancias y no estoy en donde yo habitualmente resido, pues mis representantes o mis representantes podrán decidir trasladarse a donde yo esté ingresado y decir, no, tiene testamento vital. No obstante, estamos peleando de la DMD para que los testamentos vitales estén en los centros de salud, en los hospitales, para que en cualquier momento, o sea, en nuestra historia clínica, se esté registrada que hay testamento vital. De forma que estés en donde estés, en cualquier parte del territorio del Estado, pues simplemente con acceder a tu historia clínica ya viene ahí que tienes un testamento vital y con tus instrucciones previas de lo que quieres. O sea que eso es lo que creo que en cualquier parte del Estado lo que hay que hacer es que eso realmente que es la idea que se tiene, que se haga de verdad, que se realice. Nada más. A ver si alguien más se anima a levantar la mano. Concha. Y después Elvira. Hola, buenas tardes. Un beso para todos. A ver, yo estoy ya en los trámites aquí en Madrid de hacerme el testamento vital. Pero bueno, nos encontramos con las dificultades de gobierna quien gobierna.
y eso no lo podemos olvidar. Es decir, tenemos una ley, pero ahora resulta que tenemos que perseguir el cumplimiento de la ley porque tenemos aquí una señora en la comunidad autónoma que debe de asesorarlos a todos, el personal médico, y están boicoteando todas estas avances sociales que está haciendo este gobierno. Yo lo primero que hice fue ir a la Puerta del Sol, que es donde está el derecho a morir dignamente, para que además de que la ley está ahí, que ellos me informasen más. Y al final, lo digo por experiencia, lo mejor además es que nos afiliemos al derecho a morir dignamente porque, bueno, pues porque además ahí vamos a tener una ayuda determinada llegado el momento determinado. Y además así me lo dijeron, es decir, cuando yo cumpla los trámites que hay que cumplir, se lo comunico a ellos, les paso los papeles y ellos, ante cualquier dificultad ante que se cumpla el testamento vital, intervendrían y harían un seguimiento de ello. Por lo tanto, yo empezaría por ahí. Es decir, algo que yo pensé, porque aquí cerca, en Majadahonda, vivía uno de los componentes de los que movilizó todo esto, y aquí en Las Rozas se hizo bastante campaña en este sentido. Pues lo que yo pensaba que la Asociación de Derecho a Morir Dignamente ya no tenía razón de ser, pues ahora me di cuenta que tiene mucha más razón de ser que antes. Y hay que estar con ellos y afiliados. Yo he tenido que ir a mi ambulatorio y semanalmente viene una funcionaria. En el ambulatorio lo comuniqué y aparte de que, bueno, un entrecomillado, la asociación, había una persona allí muy, muy agradable, me ayudó a lo que no tengo que decir que sí en los papeles, ni borracha, y a lo que sí conviene que diga que sí. Es decir, una asesoría objetiva y muy importante me dio. Entonces yo fui a mi ambulatorio. Ahí solicitas que venga la funcionaria esta que viene todas las semanas y ahora estoy en ese trámite de esperar a que venga y rellenamos los papeles. Obviamente lo que decís, es bueno nombrar a una persona que te tutele y que esa persona, obviamente, tú la conozcas y sepa que vas a cumplir fielmente tus deseos. Pero repito, aquí nos encontramos que tenemos que estar haciendo un seguimiento y persiguiendo de que se cumpla la ley. Sabéis que recientemente esta doctora que ha tenido que abortar, pero además porque corría aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid, porque corría peligro su vida y se la han negado porque todos los médicos del clínico, me parece que eran objetores. Pero eso sí, por debajo de la mesa la daban la notita de la entidad privada que tenía que ir para que abortase. Es decir, aquí de nuevo, la especulación del útero de la mujer está en marcha. Y claro, también ha salido a la luz que hay médicos que se han visto obligados a objetar pues, por las amenazas y el arrinconamiento que se les hacía médico y además marginándoles en sus puestos de trabajo. Con lo cual, imaginaros qué situación tenemos aquí en la Comunidad de Madrid, que debe ser un poco Castilla-León, lo que pasa que la mujer esta de aquí es mucho más recalcitrante y bueno, pues tienen sus objetivos, está claro, con los cuales hay que pelear, pero esa es la situación que tenemos. Así de grave. El aborto en este momento, el mismo que objeta te invita a dónde tienes que ir, a la privada. Y luego a la vez, cantidad de médicos han confesado que están atemorizados y además les marginan si se declaran como tal. Por lo tanto, bueno, pues otra nueva reivindicación, a pesar de que esté regulado, que tenemos que poner encima de la mesa. Yo desde luego invito a todos los que estamos aquí, los que tenemos un cierto nivel de compromiso ético, político y tal y cual, que nos incorporemos a la utilización de estos medios. Hay que hacer la objeción el tema de morir dignamente. Tenemos que ir, es un trámite burocrático que no cuesta nada, pero yo también voy un paso más allá y digo, por favor, hay que afiliarse
al derecho es que lo tengo todo aquí, claro, a morir dignamente, porque es la gente, y además así me lo dijeron, que yo en cuanto hiciese los papeles se lo comunicase a ellos y la tutora o el tutor que yo nombrase supiese que ellos y se pusiesen en contacto, porque a partir de ahí ellos iban a hacer una vigilancia, un seguimiento riguroso de estos. Pero la situación que tenemos en algunas comunidades es así de dramática. Nada más, compañeros. Gracias, Concha. ¿Respondéis o paso a la siguiente? Olga. El micro, por Sí, favor. Bueno. Sí, es que se me olvidó, es verdad, decir que es conveniente siempre mandar una copia del testamento vital a la DMD. Si se socia, porque se socia, pero en cualquier caso, porque llevan, la propia asociación lleva un registro y claro, es una forma de garantía también, ¿no? Si tienes que pelearlo. Gracias, Olga. Manuel, ¿qué ibas a decir? Sí, yo antes diría que simplemente con que pongáis en el Google, pongáis DMD, automáticamente te sale ya la página web y ahí viene donde en cada comunidad autónoma donde hay que dirigirse para hacer el testamento vital. Y si alguien, como decía Concha, quiere asociarse, como estamos a las personas que estamos aquí asociadas, pues lo puede hacer perfectamente. Se edita una revista y, en fin, y toda la información está ahí recogida. Así que yo, si el que persona que esté interesada, pues ya os digo, poner DMD en Google y ahí aparece toda la página y con toda la información. ¿Me permitís una nota aclaratoria para la gente de la Comunidad de Madrid? Derecho a morir dignamente está en la Puerta del Sol, en el número 6. Está muy cómodo y es en la tercera planta izquierda. Es decir, allí tenéis esta organización y yo insisto, antes de ir a tramitarlo, yo os diría que conviene, por lo que asesoran, que vayáis a hablar con ellos. Nada más. Gracias, Concha. Elvira Landín y después Bachón. Adelante. Abre el micro, Elvira. No tienes el micro ahora. Ahora ya lo tiene. Creo que se estaba peleando con él para que se le abriera. Adelante, Elvira. Cosas distintas. Primero, estoy muy de acuerdo con los compañeros en la necesidad de que se haga el testamento vital. Es una forma de exteriorizar no solo el compromiso personal, sino de que la sociedad tenga un documento en el que se puede contar cuánta gente está interesada en esto. Entonces, es una manera de promocionar activamente en la sociedad la utilidad y el que se reconozca que hay mucha gente que quiere esto, que eso es una premisa necesaria para luego poder hacer la lucha con respecto al sector médico, el sector católico, etcétera. El ver cuánta gente está interesada y cuánta gente lo manifiesta a través de un testamento vital. En segundo lugar, y con respecto a la objeción de conciencia, yo no creo que haya que echar del trabajo ni a los funcionarios públicos ni ponerles como traba el que adopten el compromiso de practicar abortos o practicar la eutanasia, etcétera. Me parece que eso es la objeción de conciencia, va a existir siempre en las diferentes profesiones cuando haya algo que realmente tenga que ver con una libertad de conciencia y es respetable. Y os quiero señalar que ya en la Guerra Mundial, con respecto a los militares, en la Primera Guerra Mundial hubo una objeción de conciencia de los militares que no estaban dispuestos a saltar al continente en la Segunda Guerra Mundial y se respetó el que no lo hicieran, a pesar de que eran militares y de que era una guerra. Es decir, que con muchas más posibles exigencias. Estos militares inicialmente se les respetó, pero fueron muy ridiculizados como gallinas, cobardes, etc. Pero ahora recientemente ha habido una revisión de esta postura y públicamente en el Reino Unido y en otros países de la OTAN se ha hecho un reconocimiento a aquellos valientes que fueron capaces de declararse pacifistas y de no saltar
a pelear directamente en la guerra mundial y efectuar 30 segundos. Unos trabajos auxiliares. Entonces, esto me parece que si los militares lo han conseguido, en estos otros gremios es todavía más posible que se pueda realizar. Y de hecho, cuando teníamos el servicio militar obligatorio, la objeción de conciencia que se reguló entonces era mucho más abierta que las actuales, posteriores, porque tanto el servicio que veía si la gente era verdaderamente consecuente y en su vida privada era objetor o no, era mucho más plural, tenía incluso con partícipes de las propias asociaciones de objetores de conciencia que podían formar parte de esa comisión. Eso ahora se ha perdido, pero lo tuvimos con el estamento militar. Entonces yo creo que es una cuestión de no dejarse acobardar por estas presiones públicas y que la manera de no dejarse acobardar y de poder presionar es que efectivamente crezca masivamente los testamentos vitales como prueba inequívoca de la voluntad de los españoles de participar en este nuevo derecho fundamental. Nada más. Gracias, Elvira. ¿Queréis responder? Olga Castrillo. Olga o Manuel. ¿O le damos paso a Chon? Sí. Bueno, el propio Comité de Bioética español, que da razones para lo uno y para lo otro respecto a la objeción de conciencia, pero reconoce que si se considera que toda persona, en función de su libertad de conciencia, puede objetar a todo lo que no corresponde a su superstición, a su religión, a su cuerpo de valores y demás, en una sociedad democrática y plural, las leyes no servirían para nada, porque cada persona podría objetar. Yo a llevar el cinturón de seguridad, por ejemplo, que soy objetora desde el principio. Eso no se me permite. Se podría objetar a cada ley, si nuestra moral lo permitiera. Podrían objetar, supongamos, personas que tengan la creencia y la fe de que las mujeres debemos ir con burka y que no podemos dar la mano a un hombre ni estar públicamente. Se podría objetar a que te atendiera una funcionaria en una oficina pública, por ejemplo. Si podemos objetar cada cual de acuerdo con nuestra libertad de conciencia, que eso sí es un derecho reconocido, y objetar de forma que nos exima de funciones que tenemos que hacer en el trabajo en la ciudadanía, no hay democracia que se mantenga. Ni ley que pueda funcionar. Entonces tiene que estar claramente regulada porque es un conflicto de derechos. El derecho que una persona tiene a actuar en las funciones que le están encomendadas de acuerdo con su conciencia o a pesar de que su conciencia le dice que no, pero entiende que hay un estado de necesidad y que es un derecho superior al suyo de libertad de objeción de conciencia, es un conflicto entre el derecho de esa persona y el derecho de quien acude a un servicio legal en estado además de necesidad. Es un conflicto de esos dos derechos. No vale resolverlo tan fácilmente, porque si lo resolvemos fácilmente como la objeción de que yo, según mi moral, mis costumbres y mi ética, me niego a tal cosa, no hay ley que funcione ni sociedad que pueda funcionar. Gracias, Olga. Chon, adelante. Hola, buenas tardes. Pues mira, yo antes de que siquiera habláramos de esto, envidiaba a los animales que formaban parte de mi familia. Porque cuando les veíamos que tenían sufrimiento, que padecían de algo, la edad, la vejez, los dolores y muchas enfermedades que tenían, podías ir a su veterinario y les sedaba y a continuación les aplicaba esa muerte indolora que nosotros, los adultos, los humanos, envidiábamos que se ponía esos animales. Yo formo parte de MEDE y además soy parte también de la comisión en mi pueblo Leganés, donde el doctor Luis Montes desarrolló una gran labor y por tanto fue perseguido, acosado e intentado de expulsar incluso de la profesión médica. Da la casualidad de que nosotros hacemos puntualmente reuniones, invitamos a la gente de asociaciones, a la ciudadanía y tal,
y explicamos lo que es el derecho a la muerte digna. De hecho, antes de que se hiciera esta ley, conseguimos cerca de 125.000 firmas para presentarlas al Congreso y que se tuviera en cuenta. Entonces, da la casualidad de que estamos muy concienciados. Yo tengo hecho el testamento vital precisamente en la administración y hace 5 años me caí estando de vacaciones en Mazarrón y cuando llegué al hospital, allí en un hospital murciano en Cartagena, lo primero que pregunté es si tenían mi testamento vital que yo lo había registrado a nivel estatal. Porque yo no quería, si en un momento dado la operación que se me hizo en la rodilla tuviera algún problema, alargar mi vida inútilmente. Y fíjate, sí estaba, lo reclamaron y apareció. Me supongo que en otros lugares también ocurría así. Concretamente, refiriéndome a Madrid, vamos a ver. Yo pienso en esa mujer, esa doctora, que atendió durante tantos años a la compañera que el otro día se tuvo que suicidar. Y que estuvo atendiéndola y diciéndola que le iba a ayudar a dar ese paso que esta mujer pedía, porque su sufrimiento era ya, vamos, inenarrable. Y en el último momento, quizá por su relación que tenía con otros compañeros del ambulatorio, del centro de 30 segundos. Por lo que fuera, tuvo que volverse atrás. Yo creo que es culpable de un homicidio, porque esta mujer confió en ella y al final tuvo que coger una habitación en un hotel y ella misma suicidarse, con lo cual fue un homicidio el que se cometió contra ella. Y no podemos dar lugar a que esto siga así, porque es un derecho que todo el mundo tenemos y que como derecho va por encima de cualquier objeción. Si lo hemos puesto por escrito, si lo hemos dicho, si tenemos testigos y nuestro sufrimiento no queremos que haga padecer a los demás, se nos tiene que respetar. Es verdad que en el aborto hay elementos diferentes, porque sabemos de médicos que participan en abortos en clínicas privadas y ahí no consta para nada esa objeción. Entonces da la casualidad de que nosotras exigimos que el derecho a la muerte digna se lleve como nosotros hemos exigido. Y yo concretamente ahora tengo que preguntar qué es lo que tengo que hacer para que en mi testamento vital añada la cláusula del suicidio voluntario. Porque quiero que conste específicamente. No tengo ganas de irme a otro país o a otro lugar. Quiero morir dignamente en mi país, en mi ciudad, y quiero que se me respete lo que he dicho. Y como anécdotas diré que ha venido una sobrina mía casada con un maorí de Nueva Zelanda, donde fue el primer país, y de momento sigue siendo, donde la ley de la eutanasia se votó por el 65% de la población, y donde fue celebrada de una manera, bueno, yo he visto la película y os puedo decir que me emocioné, porque la gente salía a la calle abrazándose unos a otros porque habían conseguido un derecho que está por encima de cualquier ideología y por cualquier objeción que algunos pongan, religiosa, moral o de la que quiera, porque es el derecho que tenemos cada cual a decidir sobre nuestra propia vida. Y nada más, muchas gracias. Gracias, John. Carmen Castrillo y después Juanen. El micro, Carmen. Carmen, el micro, que si no, no te oímos. Que te veo hablando, pero no te oigo. Ahora. Ahora sí. Sí. Vale. No, es que iba a decir exactamente lo mismo, y es que el derecho de la persona que solicita la eutanasia, el derecho a tener una muerte digna, prevalece siempre, totalmente y sin duda, sobre el supuesto derecho a una objeción de conciencia. Es decir, es verdad que el derecho como derecho es a la libertad de conciencia, etcétera, etcétera, pero luego que se solucione como sea. Pero lo que está claro es que prevalece el derecho de la paciente o el paciente o la usuaria para solicitar ese servicio que está dentro de la cartera de la sanidad pública. Entonces ahí siempre, que lo dicen también con el aborto, claro, pueden utilizar un margen de decir, bueno, pero es que se le asegura una calidad de servicios desplazando a la otra provincia o haciéndole todo ese itinerario, ¿no?
que les hacen hacer obligatoriamente, sintiéndose excluidas del sistema, etc. Claro, un objetor de conciencia, un jefe de servicio como el que salió hace poco en un programa de televisión, pues evidentemente considera que es cumplir con el servicio lo que es denigrante absolutamente. Está claro, o sea, que el objetor, supuestamente objetor de conciencia, si tuviera derecho, tiene que apañárselas para que hoy el director o la directora del servicio o la gerencia no puede repercutir lo más mínimo en el derecho de la persona a solicitar una muerte digna si cumple con los requisitos que hay en la ley. Entonces, que desvíen al supuesto objetor de conciencia o lo que sea. Aparte de que es importante saber las razones por las que mucha gente objeta, que en absoluto es por su conciencia, sino por cosas de conveniencia y por miles de otras razones y de intereses. Gracias. Carmen. Juanen. Bueno, yo, está muy bien, ¿eh? Yo cojo todos los datos, tal, pero no voy a ser un activista a la hora de promover el testamento vital o, en fin, el derecho a morir dignamente, porque ahora mismo me dedico a reclamar el derecho a vivir dignamente con los pensionistas. Yo soy pensionista y entonces dedico, digamos, la actividad últimamente a, no sé, lo que duraré, porque también esto es tremendamente cansino y agotador. Entonces quiero defender el derecho a vivir dignamente. Y sobre todo reclamo también el derecho a que unos no vivan mejor a costa del resto. Porque en la Biblia también este cristianismo se entiende mal. Aquello que dijo en su momento, y vivirás con el sudor de tu frente. Pues mucha gente lo ha ido interpretando a lo largo de la historia como vivirás con el sudor del de enfrente. Por lo tanto, eso también forma parte de toda la estructura y la construcción social de un sistema que nos permite que quien está más elevado pueda objetar, por ejemplo. Y eso es una mirada por encima del hombro, aunque parezca que no, ¿eh? Porque al fin y al cabo, cuando vamos a pedir algo o a que nos atiendan, será un derecho universal, atención a la sanidad, pero igual el acceso a la sanidad pública no se hace con equidad. Lo mismo que a la protección social no se hace con equidad. Yo creo que es una lucha, es una reclamación, es correcto, ¿eh? Es verdad que es así. Pero me caen cosas, me entran dudas. Por ejemplo, estoy recordando ahora mismo ese chaval, aquel lo mataron directamente, el famoso, tristemente conocido como, en fin, famoso Samuel, en Oviedo, de aquella paliza. Pero aquí, en Cruces, en el Hospital de Cruces, en Baracaldo, tenemos a un chico también de una paliza, 20 años, y bueno, pues yo personalmente pensaba... 30 segundos. Pues para quedarse así, mejor que no salga. Yo pensaba, claro, no se lo voy a decir a la madre ni al padre. O sea, vuelta y vuelta. Si sale, vuelta y vuelta. De momento ahí va. Entonces, claro, eso no es propiamente una eutanasia, entiendo yo, pero, en fin, sin más. Pero bueno, no es por tener aquí, no quiero tampoco confrontar, solamente expongo un poco el, sin más. Gracias. Gracias, Juan. Manuel. Bueno, yo respeto, Juan, tu postura, por supuesto. Antes te diría que el derecho a vivir dignamente, en la que estamos todos y todas, yo creo que aquí, implica y es igual al derecho a morir dignamente, porque la eutanasia es un derecho de vida. El derecho a morir dignamente es un derecho de vida, que es ejercer la libertad del individuo hasta el final. Y en ese sentido, se puede defender el vivir dignamente como el de morir dignamente. Sobre la objeción, yo pienso lo siguiente. La ley de eutanasia dice claramente que los servicios públicos, el Servicio Público de Sanidad, tiene que ejercer este derecho, o sea, tiene que aplicar este derecho. ¿Cómo lo tiene que hacer? Pues eso ya se verá. Pero lo que está claro es que
tiene que, el servicio público de sanidad tiene que poner al servicio de la ciudadanía el poder ejercer este derecho. Normalmente debía ser en la propia casa, rodeado de sus familiares, de sus amistades, y debía ser el propio médico, la médica o enfermero o enfermera, quienes estuviesen hasta el último momento con esa persona enferma. Entonces, objeción, bien, pero el Sistema Nacional de Salud tiene que garantizar que ese derecho se cumpla. Yo tengo aquí algunas cosas que he subrayado de la revista, de la última revista de DMD. Dice: los detractores de la eutanasia, especialmente quienes se oponen por razones religiosas, esgrimen argumentos diversos. Lo que piden los enfermos terminales no es la muerte, sino cuidados paliativos. Su pedido está condicionado por trastornos mentales. Abriría el camino para desembarazarse de ancianas y ancianos molestos y molestas. Nunca es aceptable causar la muerte a otra persona. La misión de los médicos consiste en salvar vidas y no en quitarlas, etcétera, etcétera. Lo que no se aduce es la razón de fondo que motiva este rechazo, que es: la vida es un don de Dios y a Él corresponde decidir su fin. Somos meros administrativos de un don que hemos recibido, cuyo límite depende solo de Él. En cualquier caso, quienes oponen radicalmente a la eutanasia eluden cuidadosamente esgrimir cualquier argumento que se base en consideraciones religiosas, a sabiendas de hacerlo, su negativa sería insostenible en un Estado laico. Entonces, está muy claro. Es un derecho como el aborto, como el derecho de divorcio, como muchos otros derechos que hemos conquistado en esta democracia, y tenemos que seguir defendiéndolo y luchando por ello. Nada más. Bien, son -4, o sea que queda tiempo pues a una, como mucho, 2 palabras más. Si alguien quiere intervenir. Y si no, pues le doy paso otra vez a Manuel. Carmen. ¿Puedo? Sí, sí. No, es que yo también añadiría como ejemplo de por qué la ley de eutanasia garantiza una calidad de vida, el que la eutanasia se ha hecho siempre se ha hecho, pero a ella han accedido solo la clase alta, de la gente que tiene médicos o circunstancias, igual que los paliativos. Obviamente una persona de humilde clase más baja accede mucho más difícilmente a la morfina que otro tipo de gente. Entonces, una ley de eutanasia o el testamento vital garantiza esa igualdad que da dignidad de vida, dignidad a la vida, porque además con esta aprobación de la ley de eutanasia muchas personas se tienen que sentir mucho más tranquilas porque no tienen ese miedo que adelanta muertes. Porque muchas muertes y suicidios se deben a que por miedo a llegar a tal grado de deterioro que no pueda tomar o no confíe en el sistema jurídico o que exista una ley de eutanasia, se ven obligadas a tomar el suicidio como una medida que pueden tomar a tiempo, porque de la otra manera no garantizan el vivir la última fase de su vida conforme a su coherencia, con coherencia biográfica, conforme a sus valores. Eso da muchísima tranquilidad saber. No tiene por qué sujetarse, es personal y muy íntimo, y la gente que no necesite hacerlo no se acoge, pero hará mucho más digna la vida de muchas personas si sabe que tiene ese derecho y que se lo garantizan. Gracias, Carmen. Bueno, pues no hay más palabras, con lo cual le doy la palabra a Manuel. Bueno, así, antes darle las gracias, porque como normalmente él es el que le da las gracias a los ponentes, pues hoy me toca a mí darle las gracias a él por haber hecho de ponente, tanto a él como a Olga. Entonces, un aplauso a los dos ponentes y darles las gracias y decirles que, vamos, que esperamos seguir contando con ellos más veces. ¿Vale? Adelante, Manuel.
Bueno, hemos sido ponentes todas las personas que hemos estado aquí prácticamente, de una forma o de otra, y agradecer a todas y a todos la presencia en este foro de debate y de aprendizaje que es la voz de las plataformas de pensionistas. El próximo martes, día 28, teníamos previsto una reunión de plataformas para debatir cosas internas nuestras del movimiento pensionista, pero resulta que nos han comunicado que Antonio Forero, que es presidente de la Confederación de Pensionados Colombianos, está aquí en España y que quería participar y exponernos un poco la visión desde Latinoamérica de cómo está la situación del movimiento pensionista en estos países. Así que ya os anuncio, recibiréis la invitación de que el martes día 28 a las 6 de la tarde haremos esta conferencia basada en lo que nos va a comunicar Antonio Forero, el presidente de la Confederación de Pensionados Colombianos. Y bueno, pues entonces ya nos queda finalizar el acto, agradeceros a Olga y a las demás personas que hemos estado aquí, pues esta conferencia que yo creo que ha sido provechosa, ha sido un debate donde se han puesto por encima de la mesa una serie de cuestiones importantes y que vamos a seguir luchando y peleando para que este derecho se conozca y que la gente conozca que no tenemos por qué admitir el sufrimiento sin necesidad. Hoy ahí tenemos los medios para evitar ese sufrimiento inútil. Y bueno, pues nada más. Un abrazo a todos y a todas y os esperamos en la próxima videoconferencia.